Listo. Ya. Buen día a todos los alumnos. Por favor, verifiquen si tienen el audio, la parte visual. ¿Está todo en orden? Ya. Bueno, entramos a la unidad 3. Tiene que ver con medidas de tendencia central. Otra vez sigue siendo parte de la primera unidad, hemos dicho, ¿no? La unidad número 1 es introducción a la estadística, que son puros conceptos, distribución de frecuencias, medida de tendencia central, medida de dispersión, medida de concentración, asimetría, kurtosis. Todo es una sola unidad. Solo le estamos poniendo como unidades aparte para que ustedes sepan en cada unidad qué es lo que estamos aprendiendo a calcular. En este caso, la unidad 3 tiene que ver en que nosotros vamos a aprender a calcular medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Su concepto. Es un índice de localización central que se emplea en la descripción de la distribución de frecuencia, dice. Es un índice de localización central, es un promedio para nosotros, ¿está bien? Es un promedio. De todos los datos que estamos analizando, estamos describiendo los datos del centro, más o menos en promedio, cómo se comportan todos los datos, se está diciendo. Dentro de estos índices de medidas de tendencia central, el más conocido, el más utilizado, la media aritmética. Entonces, la media aritmética es el indicador más conocido y utilizado de todos los estadígrafos que hay. Este es el que van a utilizar en estadística 2 todo el semestre. Cuando hagan estudios de mercado, van a calcular el promedio. Todo el tiempo van a estar calculando el promedio de la variable que vayan analizando. El precio promedio, el ingreso promedio, las ventas en promedio. A eso se está refiriendo. Ahí es el más utilizado. Dentro de la media aritmética tenemos primero media aritmética para datos no agrupados. Cuando son datos no agrupados, su formulita va a ser X con su barrita a partir de ahora media aritmética. ¿Está bien? Esa X con su barrita encima se llama media aritmética. Va a ser igual a la sumatoria de todos los valores de X dividido entre N, entre el total de datos. Todo lo que es datos no agrupados es cuando tienen pocos datos, ¿no? Cuando la variable también pueda ser discreta, cuando la variable que están analizando es discreta. En ese caso se utiliza la media aritmética. Supongamos que tenemos el precio del arroz. En un puesto vale 6 bolivianos, en otro puesto 8 bolivianos, 7 bolivianos, 6 bolivianos, ¿no? 4 puestos. Entonces, para nosotros, cada precio es como la observación X1, en el primer puesto que vale 6 bolivianos, el X1, la observación del precio,
X2, la segunda observación del precio. X3, la observación del precio está diciendo. X4 cuando es 6, X3 cuando es 7, X2 cuando es 8, ¿no? Las X para nosotros son las observaciones. En su formulario XY, el subíndice Y significa cuántos datos se están observando. El X significa precio en este caso, precio del arroz, ¿no? Entonces el X, la primera observación del precio es 6, la segunda observación del precio es 8, la tercera observación del precio 7, la cuarta observación del precio 6. Esa es la forma en que tienen que leer su formulario. En estadística 1, en estadística 2, estamos aprendiendo a leer las fórmulas, nos estamos acostumbrando a las nomenclaturas de las fórmulas y a leer qué significa la fórmula. Si leen la fórmula, entonces no van a tener problemas, simplemente van a ir reemplazando lo que les pide el formulario. Entonces, usando la fórmula en este caso, media aritmética para el precio del arroz va a ser igual. Sumatoria de X y está diciendo, tenemos que sumar todas las X. Cuando X1 es 6, ahí está. Por la sumatoria más le ponemos. Cuando X2 es 8, por la sumatoria más, ¿no? Porque hay otro precio también está diciendo. Cuando X3 es 7, por la sumatoria significa ponerle más. Cuando el X4, la observación X4 es 6, ahí está. Todo dividido. ¿Cuántos datos en total? 4 precios tenemos sobre 4. N es el total de datos que están analizando. 4. 27 entre 4, la suma total en el numerador 27 entre 4, 6,75 está diciendo. El precio promedio, cuando vamos al mercado, hemos ido observando, hemos ido preguntando a los puestos de venta de arroz. Entonces, en promedio en el mercado, el precio del arroz más o menos está 6,75 bolivianos, está diciendo. Si quieren, como ya nadie maneja centavos, entonces podemos redondearlo a 7. Para interpretar solamente lo redondean, para interpretar. Cuando quieran seguir aplicando fórmulas, tienen que poner lo que dio el resultado, exactamente como dio el resultado con sus decimales, tal como está, eso se reemplaza en el formulario. Cuando quieran interpretar, lo redondeamos. En este caso, para interpretar, decimos, cuando vamos al mercado, más o menos el precio en promedio es de 7 bolivianos, ¿no? Mayor o igual a 6, hemos dicho, lo vamos a redondear. Menor o igual a 5, lo mantenemos en el mismo valor. Ya está. Normalmente nosotros siempre vamos a tener cuadros estadísticos. Y si tenemos cuadros estadísticos, tenemos que usar la fórmula de la media aritmética para datos agrupados. Pues para datos agrupados, la media aritmética, ahí está, va a ser igual a la sumatoria de XY por F de Y, por su frecuencia absoluta, está diciendo. La marca de clase, que es XY, por su F de Y, que es la frecuencia absoluta, dividido entre N, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, para que se acuerden, en la tablita de datos estadísticos tienen límite inferior, límite superior, XY, marca de clase, FDI, frecuencia absoluta se llama, ¿no es cierto? Entonces, en la fórmula está entrando la marca de clase, está XY, cuando es 17, cuando es 31, multiplicado por su FDI, por 7. Eso es lo que está en la fórmula, así tienen que leerlo, ¿no? Sumatoria, dice, ¿de quién? De los X, de cada, el Y significa de cada valor de X por su cada valor de la frecuencia absoluta. El I son las observaciones que hay, ¿no es cierto? Tenemos en la tabla el XY, ¿cuántas observaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Hay 6 XYs, cuando es 17, cuando es 31. Ese I son las observaciones de X. El I también en el F, las observaciones de F, de la frecuencia absoluta, quiere decir. También tenemos 6 observaciones, ¿no? Cuando el F de I es 7, cuando F de I es 4, cuando F de I es 7, o si no, el F1, 7, el F2, 4, el F3, 7, el F4, 8, el F5, 3, el F6, 1. Eso significa frecuencia absoluta del primer intervalo, frecuencia absoluta del segundo intervalo, frecuencia absoluta del tercer intervalo. Ese I, eso es lo que está indicando, los intervalos que existen en la tablita estadística. Lo mismo para el X. La marca de clase del primer intervalo, 17. La marca de clase del segundo intervalo, 31.
La marca de clase del tercer intervalo, 45. SI se refiere a los intervalos que tiene la tabla, ¿no? No hay por dónde se pierdan cuando están aplicando las formulitas. Entonces, otra vez, cuando tengan tablas estadísticas con límite inferior superior, tienen que utilizar esta fórmula. Media aritmética es igual a la sumatoria de XI por F de I sobre N. Sumatoria de la marca de clase quiere decir que es el XI por la frecuencia absoluta, que es el F de I, sobre el total de datos. ¿Está bien? Aplicando la fórmula, cuando tengan tablas estadísticas, ustedes le van abriendo una nueva columna. En la columna le ponen lo que les está indicando la fórmula. En el numerador dice multiplique el XI con el F de I, ¿no es cierto? Ahí está, estamos multiplicando XI por F de I. Entonces, siguiendo la tablita, cuando el XI es 17, dice, por su F de I 7, 17 por 7, 119. Cuando el XI 31 por su FDI 4, 31 por 4, 124. Cuando el XI 45 por su FDI 7, 315. Cuando el XI 59 por su FDI 8, 59 por 8, 472. Cuando XI 73 por su FDI 3, multiplicado 73 por 3, 219. Cuando el XI 87 por su FDI 1, 87 por 1, 87. La sumatoria en las fórmulas siempre está al final de la tabla. La última fila, ahí van a encontrar la sumatoria de XI por FDI. ¿No es cierto? XI por FDI, toda la columna hay que sumar 119 más 124 más 315 más 472 más 219 más 87, la sumatoria de XI por FDI da 1336. Otra vez, la sumatoria siempre va a estar al final de la columna, por si acaso. Reemplazando en la fórmula, sumatoria de XI por FDI, ahí está, XI por FDI, su sumatoria, 1336. Dividido entre N siempre es el FDI, la sumatoria del FDI, 30 datos estamos observando, 30 salarios tenemos en este caso. Entonces, dividiendo 1336 sobre 30, 44,53. Dólares, ¿qué se llama la variable? Son dólares. Dólares por trabajador, ¿no? En promedio, está diciendo, en promedio, la media aritmética. La media aritmética del salario promedio en esa fábrica, cada obrero, cada trabajador, más o menos está recibiendo semanalmente 44,53 dólares. ¿Está bien? Fíjense, tenemos un montón de 30 datos, 30 sueldos, diferentes sueldos. Entonces decimos, en esa fábrica, en promedio, cada trabajador recibe más o menos 44,53 dólares semanalmente. Para eso sirve el promedio, ¿no? Para representar el conjunto de datos en promedio más o menos, cómo se está comportando esos datos de esa variable de los sueldos, se está diciendo. Ya. Ustedes, la clase anterior, tenían un ejercicio, una distribución de frecuencias que yo les había dado los datos. Dícteme cuánto era el límite inferior, superior, la mayoría de los alumnos, los resultados que hayan obtenido. A ver. ¿Cuánto era el límite inferior? ¿Límite superior? Límite inferior era 51. 51. 57 en el inferior. Ah, 51 inferior y superior 57. El Ya. superior es 57, sí. ¿Perdón? ¿57? Sí, 57. Ya. ¿Su marca de clase? ¿Su XI? 54. 54. Ahí, si sale decimales, con decimales, que siempre lo que salga tienen que poner en el XI, no lo van a redondear el XI, porque con esa aplicación de fórmulas tenemos que calcular exacto lo que da. ¿Su frecuencia absoluta? 1 me salió. Ya. El H, 0.
0.033. 33. Su frecuencia acumulada, ahí 1, ¿no? 1 me salió. Y acá 30. 30. 30 Sí. datos serán, ¿no? Ya. Otra vez, límite en la segunda fila, límite inferior. 57. Perdón, 57, límite superior. 63. 63. Su marca de clase. 60. 60. Su frecuencia absoluta. 5. 5. Su frecuencia relativa. 0,17. 17. Ahí sería 6. 6. 6 menos 1, 29. 29. Ya. El tercer límite inferior. ¿Cuánto les dio? 63. Límite superior. 69. 69. Su marca de clase. 66. Su frecuencia absoluta. 2. A mí me salió 12. 2. 11 me salió. Perdón, A ¿cuánto? mí me salió 11. A mí 11 me salió. Sí. Lo que la mayoría calcularon. 11. Su frecuencia relativa, 0. 0,366. 337 redondeado. Sí. Su frecuencia acumulada, 17, ¿no? 17 y 24. 24. Y al cuarto intervalo, límite inferior sigue siendo 69, límite superior 75. Sí, Dícteme 75. su marca de clase. 72. Este cuadrito que estamos copiando es lo que ustedes tenían que haber obtenido como resultado de lo que están reforzando el conocimiento con el ejercicio que ustedes han hecho. ¿Cuánto da la frecuencia absoluta? 8. 8. Su frecuencia relativa, 0.27. 0.27. Ahí, el acumulado, ¿cuánto sería? 25. 25 y 13. 13. Hay uno más, ¿no? 5 intervalos tenía. Acá, ¿cuánto es? El límite inferior, 75. Y el superior, 85. 85, no, 80. 81 me salió. 81. 81. Dice. Ya. Su marca de clase, 78. 78. Su frecuencia absoluta, 5. 5. La relativa, 0,17. 17. Ahí tiene que sumar los 30. Y acá tiene que ser 5. 5, Sí. ¿no? Ya. Yo estoy copiando esta tablita. Ustedes ahora agarren su cuaderno. En esta tablita que ustedes ya lo resolvieron la clase anterior, calculen la media aritmética. Ahí está el formulario. ¿Qué quiere decir? Que tienen que abrir una nueva columna. XY por FDI, lo que dice el formulario. XY por FDI. Calculen. XY por FDI. Buscan, van multiplicando 54 por 1, 60 por 5, lo que hemos hecho, y reemplazan en el formulario. Tienen 2 minutos, 5 minutos. ¿Quién termina más rápido? Manos a la obra, saquen su cuaderno. Por eso siempre tienen que tener un cuaderno para la materia, no hojitas y lo vayan perdiendo las hojitas. Un cuaderno para que practique. Ya está ¿Ya está? listo. ¿Cuánto le dio?
En el primero, 54. La sumatoria total de la columna. Así, fíjense, así como esto de acá. Lisa, a mí ya. me salió 68.2 el total. Y aplicando la fórmula. Dividiendo. Aplicando la fórmula. Sí, Ya. dividiendo. ¿Está bien? Así es. Esa es la forma entonces cuando apliquen media aritmética para datos agrupados. Ya está. Pasamos a... Siempre tienen que interpretar, ¿no? En este caso de nosotros, del cuadro de la clase, para que estamos haciendo los salarios de los obreros en esa fábrica, ganan en promedio, 44.5 dólares cada trabajador semanalmente, ¿no? Cada trabajador en promedio gana 44.53 dólares. Pasamos a otro índice de tendencia central. La media ponderada se llama. ¿Qué es la media ponderada? Permite obtener un promedio que toma en cuenta la importancia de cada valor. A cada valor hay que ponderar, le dice, para el total global. Esta media ponderada se utiliza principalmente en todo lo que son instituciones educativas para calificar las notas en las universidades, en los colegios, en las escuelas, en los institutos. ¿Está bien? Entonces, la media ponderada para nosotros, para el curso, es X con su barrita, subíndice B doble. Cuando vean ese símbolo, ustedes están haciendo referencia a la media ponderada. Va a ser igual a la sumatoria del valor de X, de la variable, quiere decir. X siempre es la variable que están analizando. Por lo general van a ser notas, calificaciones, en el caso de las instituciones educativas. ¿Está bien? El X es la variable calificación. Y el B doble significa ponderación, la ponderación que le dan. Ustedes en la universidad, cuando dan el primer parcial, cada alumno está sacando su nota del primer parcial, pero también antes de empezar las clases, el primer día de clase, se ponen de acuerdo cuánto va a valer el primer parcial, cuánto va a valer el segundo parcial, cuánto va a valer el final, cuánto van a valer los prácticos, ¿no es cierto? El B doble, eso es lo que cuánto va a valer, cuánto le vamos a asignar. Decimos, el primer parcial va a valer 25%, el segundo parcial 25%, los prácticos 10%, el examen final 25%. ¿Está bien? A eso se está refiriendo el B doble. Es la asignación que se le da a cada actividad a lo largo de todas las actividades académicas que tenemos. Entonces, X para nosotros calificación. Entonces, XY son los datos observados de la variable. Esto es lo que ustedes se sacan en el primer parcial, en el segundo parcial, en el examen final, en los prácticos, en los controles de lecturas, en los trabajos de investigación. Su calificación es el X de cada actividad que tienen. B doble es el peso que le vamos asignando a cada observación, este porcentaje le estamos dando, ¿no es cierto? Primer parcial vale 25%, prácticos 10%. ¿Está bien? Así funciona la formulita. Entonces, ejemplo, supongamos que tenemos la calificación de un alumno en el curso. ¿Está bien? Cualquier alumno del curso. Este alumno, X es su calificación por si acaso. En vez de poner X, también se pone calificación o nota. Simplemente nosotros lo generalizamos con X a cualquier variable, ¿no es cierto? El primer parcial, el alumno se sacó en su calificación 60 puntos sobre 100. El segundo parcial sacó 55 sobre 100. El examen final, 75 sobre 100. En sus prácticos, 90 sobre 100 tiene. ¿Está bien? Su peso, ¿cómo asignaron el peso? 30% vale, dice el primer parcial, el segundo parcial también vale 30%, el examen final vale 30%, los prácticos valen 10%. 30 más 30 más 30, 90 más 10, ahí está el 100% de la calificación. Eso es lo que representa el B doble.
Entonces, si queremos calcular la nota su nota de aprobación, su nota promedio de aprobación, su nota final de aprobación, estamos aplicando esta fórmula que se llama media ponderada. ¿Está bien? Pues está ponderado. B doble son las ponderaciones que se le dan. Dice, en el numerador, multiplique XY por B doble y luego haga la sumatoria, dice, de toda la columna. Estamos abriendo una nueva columna, estamos poniendo lo que dice el formulario, estamos aprendiendo a leer el formulario. XY por B doble, subíndice Y. Entonces, cuando el XY es 60 por su B doble, 30, 60 por 30, 1800. Cuando XY 55 por su B doble, 30, 55 por 30, 1650. Cuando XY 75 por su B doble 30, 75 por 30, 2250. Cuando XY 90 por su B doble 10, 90 por 10, 900. La sumatoria siempre está al final de la tabla por si acaso, ¿no? En la formulita sumatoria dice, ¿no es cierto? Entonces la sumatoria 1800 más 1650 más 2250 más 900, 6600. En el formulario lo que tenemos que reemplazar en el numerador. Volvemos a copiar la formulita. Lo que nos pide la formulita vamos a reemplazar los datos que nos pide la formulita. En el numerador dice, busque la sumatoria de XY por B doble subíndice Y. Está diciendo en esta columna la sumatoria, el último, lo que han sumado, 6600. Dividido, dice, entre la sumatoria de la columna de B doble subíndice Y. Toda la columna B doble subíndice Y, 30 más 30 más 30 más 10, 100 sobre 100. Su nota final dividiendo 6.600 entre 100, 66. Su nota final de aprobación del alumno, 66 puntos. Esta es la fórmula que ustedes aplican cada semestre, cada materia que van llevando, en cada semestre de cada materia. Esto es lo que tienen que hacer. No tienen por dónde perderse. Cada profesor les devuelve su examen, les entrega su nota del primer parcial, cuántos se sacaron. Esta tablita tienen que ustedes ir siguiendo para que no se olviden, para que controlen, para que se preocupen si están mal en algún parcial, ¿no es cierto? Esta formulita es lo que tienen que aplicar. Ya. En 10 minutos se vuelven a conectar. Seguimos. Otro índice de tendencia central es la mediana. Ya tenemos la media aritmética, que es el más utilizado, la media ponderada, que se utiliza en calificaciones principalmente, y ahora estamos entrando a otro indicador de tendencia central, que se llama la mediana. ¿Qué es la mediana? Dice, se define como el valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones y es superado por no más de la mitad de las observaciones. Está hablando del medio, de los datos del medio está hablando. ¿Está bien? Entonces, la mediana siempre hace referencia a los datos del medio. Entonces, su formulita, primero, van a tener la mediana para datos no agrupados, cuando tienen pocos datos. ¿Está bien? Se va a presentar dos casos de la mediana. Primero tenemos la formulita de la mediana cuando n es par, cuando las observaciones es par. Cuando tienen pocos datos, pero que es par, ¿no? 2 datos, 4 datos, 6 datos, 8 datos, 10 datos. A eso se refiere, n es par. Entonces, la mediana va a ser igual a la observación x de n, subíndice n sobre 2. El subíndice es como el i, subíndice i. Es el dato que corresponde, ¿no es cierto? A esta x se está diciendo, es n sobre 2. Más x, otra vez, la variable, subíndice n sobre 2 más 1. N sobre 2 más 1 es como el i, como el subíndice i por si acaso. Todo dividido entre 2. Es un promedio de 2 observaciones, se está diciendo. Cuando los datos son par, tienen que calcular un promedio de 2 observaciones, se está diciendo. Siguiendo con el ejemplo del arroz, ¿no? Tenemos precio del arroz que vale 6 bolivianos en un puesto, en otro puesto 8 bolivianos, 7 bolivianos, 6 bolivianos. Son 4 datos, entonces par. Aplicamos esta formulita.
¿Qué se hace? Primero siempre tienen que ordenar de menor a mayor los datos que tienen. En este caso el precio del arroz, tenemos que ordenarlo de menor a mayor. 6, 6, 7, 8. Es como si el primer dato fuese el X1, la observación X2, la observación X3, la observación X4. Así funciona. Aplicando la formulita, primero ya lo han ordenado de menor a mayor, aplicamos la fórmula. Ahí está la fórmula, lo tenemos ahí al ladito. La mediana, vamos reemplazando lo que dice la fórmula. X, n sobre 2, igual. X, n para nosotros son 4 datos, hay 4 precios. El n es eso, 4. 4 sobre 2. Más, dice la fórmula. X otra vez n sobre 2, 4 sobre 2, pero luego dice más 1, más 1. Todo es subíndice otra vez. Dividido entre 2 está diciendo la fórmula. Lo vamos a resolver ahora. De una sola vez podían haberlo hecho, pero estamos haciéndolo por paso para que se vea de dónde sale. Igual le ponemos otra vez. Ahora vamos resolviendo. 4 sobre 2 está diciendo busque la observación X2. La observación X2. Más 4 sobre 2 sigue siendo 2 más 1, 3. Busque la observación X3 está diciendo, la tercera observación. Busque la segunda observación de X más la tercera observación de X está diciendo, de los datos que tenemos. Entonces, reemplazando en los datos, la observación X2, esta es el 6, el 6. La observación X3 es el 7. 6 más 7 dividido entre 2, ¿no es cierto? Por la fórmula está dividido entre 2. 6 más 7, 13, dividido entre 2, 13 entre 2, 6.5 bolivianos el kilo. Está diciendo, utilizando la mediana, en promedio el precio del arroz es 6.50 centavos, que vale. ¿Está bien? Eso es cuando los datos son pares, cuando n es par, cuando los datos que tienen es par. ¿Qué pasa si los datos es impar? Ahí está la formulita, cuando los datos es impar, va a ser igual a X, la variable, subíndice, como el I, ¿no? Cuando decimos I, es este de acá. La observación, el I es la observación de X. ¿Está bien? A eso, este I es lo que estamos calculando en la fórmula cuando dice n más 1 sobre 2. Ya. Cuando es impar, su fórmula va a ser X, subíndice n más 1. N más 1. Todo ese pedacito está dividido entre 2. Siguiendo con el ejemplo del arroz, le vamos aumentando un precio más. ¿Está bien? 6, 8, 7, 6. Son 5 precios de arroz que tenemos. 2, 4, 5 es impar. Si es impar, tenemos que utilizar esta formulita de acá. Primero, tenemos que ordenar de menor a mayor los precios del arroz que tenemos. Entonces, 6, 6, 7, 7, 8. De menor a mayor. Arriba le van poniendo la observación X1, la observación X2, la observación X3, la observación X4, la observación X5. Reemplazando la fórmula. Ya hemos ordenado los precios de menor a mayor. Ahora reemplazamos en nuestro formulario. Nuestro formulario tenemos que reconocer cuando es impar. Estamos copiando esa formulita ahí abajo y vamos reemplazando los datos. Dice XN. N son total de datos que tenemos. 2, 4, 5 datos. 5 más 1, dice, dividido entre 2. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que sumarle. 5 más 1, 6. 6 dividido entre 2, 3. Está diciendo busque la observación X3. Esa es la mediana, X3. La observación X3 es 7. 7. ¿No es cierto? Le ponemos 7. 7 bolivianos el kilo, ¿vale? El precio promedio del arroz es 7 bolivianos cuando los datos, en este caso, es impar. Así funciona la fórmula. Ya. Nosotros estamos interesados principalmente en todo lo que son datos agrupados, la mediana para datos agrupados. ¿Cuándo son datos agrupados? Cuando tienen tablas estadísticas, Entonces, siguiendo con la tabla estadística que tenemos, nuestro formulario tendría que ser el que tenemos acá. La mediana es igual al límite inferior, dice, límite inferior, más la amplitud C,
Ya a estas alturas de la clase ya tienen que estar familiarizados con los símbolos que estamos utilizando en nuestros formularios. C significa la amplitud. La amplitud en el intervalo J quiere decir, en el intervalo J, en la línea J. Los intervalos son, ya saben, en estas tablas, primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, así funciona. La amplitud es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Aquí su amplitud es de 6, 57 menos 51, su amplitud 6. 63 menos 57, su amplitud 6. 69 menos 63, todito tiene amplitud 6, 6, 6, 6. A eso se está refiriendo la fórmula amplitud del intervalo J. Ahora este J es en la línea que corresponde. ¿Está bien? En la línea que nos está indicando lo que calculemos. Eso va a multiplicar la amplitud en el numerador, entre paréntesis, al total de datos sobre 2, menos la frecuencia acumulada. Es una F mayúscula, por si acaso. Frecuencia acumulada para nosotros según los símbolos que estamos utilizando para frecuencia acumulada. Este subíndice J-1 significa frecuencia acumulada en el intervalo anterior a J, quiere decir. Ese pedacito del paréntesis dividido entre la frecuencia absoluta, F minúscula, en el intervalo J, en la línea J, quiere decir. Para que no se olviden, ahí lo estamos representando. LI, límite inferior en el intervalo J, quiere decir. ¿Está bien? CJ, amplitud del intervalo J. F mayúscula, subíndice J-1, frecuencia absoluta ascendente, frecuencia absoluta acumulada si quieren, en el intervalo anterior a J. F minúscula, subíndice J, representa la frecuencia absoluta en el intervalo J, en la línea J quiere decir. ¿Está bien? ¿Qué es J? Es lo que tenemos que determinar para la mediana. ¿Qué es el intervalo J? Eso es lo principal de la formulita que tienen que aprender.